Pláticas doctrinales sobre los mandamientos de la ley de Dios. La murmuración. Por San Antonio María Claret y Clara. Aunque es verdad que el falso testimonio es un pecado gravísimo, y el que principalmente se prohíbe en el 8º mandamiento, sin embargo, me atrevo a afirmar que es mayor el daño que hace en las almas la murmuración. La calumnia trae en su misma faz el sobrescrito de pecado, y no hay quien no conozca su malicia, y pocos son los que no la abominen. Pero la murmuración se disfraza frecuentemente y se la hace pasar como virtud por algunos, y por lo mismo son muchos más los que caen en ella, los que después de caídos perseveran tranquilos en su pecado y aún pretenden defenderlo con razones frívolas a la verdad, pero que tienen bastante apariencia para engañar a los espíritus poco penetrados del temor de Dios y de caridad para con los prójimos. Sin embargo de esto, la murmuración o detracción es un verdadero pecado contra la caridad, y frecuentemente también contra la justicia. Pecado muy común, especialmente en poblaciones pequeñas, y que no pocas veces introduce la discordia en las familias, y siempre la ruina en las almas. Contra este vicio voy a hablaros hoy en la presente plática, y os haré ver, primero, qué cosa sea murmuración, y cuándo con ella se peca venial o mortalmente. Segundo, los muchos modos que hay de murmurar. Tercero, la obligación de restituir los daños causados por la murmuración. Sobre qué cosa sea murmuración, y cuándo con ella se peca venial o mortalmente. Para que no padezcáis equivocación alguna en la inteligencia de la ley de Dios que os explico, y entendáis cómo conviene lo que intento enseñar en esta plática, es menester, antes de todo, fijar la atención sobre lo que se entiende por esta palabra murmuración. Puede tomarse en dos sentidos. Primero, por la relación que se hace de algún suceso público, ya sea bueno, ya sea malo. Esta relación en sí nada tiene de pecado, pues cualquiera tiene derecho de hablar de lo que se hace a la faz de todo el mundo. Nadie ha condenado jamás como injusta la historia, que no es otra cosa que la relación de varios hechos, unos buenos y edificantes y otros malos y abominables. Luego tampoco se puede reprobar como injusta la relación de los hechos que vemos o sabemos en nuestros días, con tal que se hable como se debe, esto es, detestando y abominando lo malo y aprobando y alabando lo bueno, y procurando que la relación no pueda dañar a los que la hacen ni a los que la escuchan. Tomada en este sentido la murmuración, no es ella de la que hablamos en esta plática. Puede, pues, en segundo lugar, tomarse por una relación de cosas malas y ocultas que causa injustamente daño en la fama y honra de quien se murmura. Y en este sentido es mala y pecaminosa, y como tal prohibida en el 8º mandamiento, y en este sentido puede y debe llamarse con toda propiedad detracción, palabra con que suelen expresarla los teólogos, porque con esas relaciones se quita o disminuye el buen nombre y la fama que una persona disfrutaba. Y puede definirse de esta manera: descubrir sin causa justa las faltas ocultas del prójimo, por más que sean verdaderas. Murmura, por tanto, y peca contra el 8º mandamiento toda persona que manifiesta sin justa causa el juramento falso o blasfemia que fulano profirió ocultamente, el hurto o muerte que el otro hizo, la fiesta que violó. Murmura el que descubre la fragilidad de la casada, viuda o doncella, que se ignoraba enteramente, el que publica la falta del magistrado, del noble, del eclesiástico, que aunque verdadera estaba sepultada en las sombras del olvido, y, en una palabra, siempre que de una persona que tiene derecho a su honor y fama se descubre sin justa causa algún delito o defecto, por más que sea verdadero, pero que se mantenía oculto, se le hace una injuria, se le denigra su fama, y se peca contra él con pecado de detracción o murmuración. Pero, para evitar equivocaciones, quisiera que advirtieseis que para incurrir en pecado de murmuración, he dicho ser preciso. Primero, que sea oculta la falta que se publica, porque si fuese ya conocida, o por publicidad de hecho, o de fama, o de sentencia, entonces no se peca con pecado de injusticia hablando de ella, como ya llevo insinuado. Segundo, he dicho que para ser detracción o murmuración,
el descubrir la falta oculta del prójimo, era condición indispensable el que se hiciese esto sin justa causa. Porque si hay causa justa, como sería para tomar consejo, para informarse, a fin de acertar en la elección de estado, para impedir el daño corporal o espiritual propio o ajeno, o para procurar la enmienda de alguien. En estos y semejantes casos, para fines tan justos y con la debida cautela, puede manifestarse la falta o defecto del prójimo. He dicho también que el murmurar es descubrir las faltas ocultas del prójimo, por más que sean verdaderas, para desengañar a muchos que piensan ser lícito el manifestar las faltas verdaderas, lo cual es un error intolerable. Por más que sea verdadera la falta, si no es pública no se puede decir. Antes en esto consiste la murmuración, en descubrir defectos ocultos, porque si son falsos, es calumnia. Entendida ya la naturaleza de la murmuración, pasemos a explicar su malicia y gravedad. Todos los teólogos afirman que la murmuración es de su naturaleza pecado mortal, y por consiguiente muy bastante para arrojar a cualquiera a los infiernos. Se fundan en la palabra de Dios quien asegura por San Pablo que los murmuradores, lo mismo que los avaros, envidiosos, deshonestos, homicidas, etc., son dignos de muerte eterna. Y en otra parte los cuenta entre los que están excluidos del reino de los cielos. San Jerónimo tiene a la murmuración por pecado más grave que a la fornicación, y San Bernardo afirma que el murmurador hiere a la caridad, y cuanto es de su parte, la mata y destruye. Y la misma razón natural lo evidencia. No hay quien no conozca que el hurto es de su género pecado mortal, porque quita al prójimo los bienes temporales que tiene derecho de conservar. Luego también lo debe ser la murmuración, que quita la honra y estimación, que son bienes mucho más preciosos que todas las riquezas, como dice el Espíritu Santo. De estas razones infiero ser verdad lo que he dicho, que la murmuración es de su género pecado mortal. Esto es, que cuando la falta oculta que se publica causa grave infamia al prójimo, es pecado mortal, y sólo venial cuando es leve el daño que le causa en la fama. De aquí infieren los autores que sólo pecaría levemente quien dijese del prójimo que es vano e ignorante, que es desmañotado, que es muy hablador, y que suelen escapársele algunas mentiras. Asimismo, quien dijese de fulana que es presumida, amiga del espejo y ventana, iracunda y cosas semejantes, porque estas cosas no suelen causar daño grave a la fama. Mas el decir defectos de nacimiento o de sangre, verbi gratia. Fulano es expósito, o desciende de padres incluseros, o judíos, o que tiene tal o tal mancha en su linaje. A su abuelo le ahorcaron, etc. Cuando todos estos defectos son ocultos y difícilmente podrían descubrirse, se tiene por pecado mortal publicar semejantes cosas sin justa causa, porque es grande la infamia que suelen acarrear. Asimismo, el descubrir defectos morales graves o faltas notables de personas bien reputadas es pecado gravísimo. Lo sería, por tanto, el decir de una persona bien reputada que se emborrachó una vez, que maltrató a sus padres, que robó una bolsa de doblones, de una mujer honesta, ya sea doncella, viuda o casada, publicar un desliz oculto. Del otro, que perjuró o cayó en pecado de herejía o blasfemia. ¿Quién duda que el murmurar de tales y semejantes defectos es pecado mortal? ¿Y quién podrá contar los muchos que hallarán en la hora de la muerte, los que tienen costumbre de hablar mal y de descubrir faltas del prójimo? Quiera Dios no les suceda que en vez de hacer actos de contrición y amor de Dios, como deberían hacer para lograr buena muerte, no hagan ni digan lo que aquel murmurador de quien habla Andrade, y aquella murmuradora que refiere Caravantes, que, llegados a aquella terrible hora, y acordándose de las muchas famas que habían quitado con sus murmuraciones, sacando la lengua y tocándola con el dedo, dijeron: «Por esta me condeno». Y dichas semejantes palabras, murieron desastradamente. Oh, ¿y cuántas almas se pierden por la murmuración? Son muchas, dice San Vicente Ferrer. Muchos se condenan por estas infamaciones. Y Santo Tomás añade que por este vicio, especialmente está en peligro todo el linaje humano. Poned la vista en lo que pasa,
y veréis que no hay en el mundo cosa más común que el murmurar. Apenas se comete falta en el pueblo, por más que sea oculta, que a poco tiempo no sea tan pública como si se hubiera hecho en la plaza. Lejos de seguir el saludable aviso del Espíritu Santo que dice: ¿oíste una cosa mala contra tu prójimo? Haz que muera dentro de ti. No temas, no reventarás por no decirla. Tan luego como saben el delito feo que se cometió, el hurto, la riña, el soborno y otros excesos, buscan a quien manifestarlos, pareciéndoles que no pueden vivir si no pregonan pronto cuanto malo han sabido de sus prójimos. No perdonan los vecinos a sus vecinos, ni los amigos a sus amigos. Frecuentemente los amos desacreditan a sus criados y éstos a sus amos. Las suegras murmuran contra las nueras y éstas contra sus suegras. Los cuñados y otros parientes no raras veces se despedazan mutuamente la fama. No se perdona a la infeliz viuda que ha tenido una desgracia, ni a la incauta doncella que fue seducida, ni a la respetable casada que ha caído en una fragilidad. Muy a menudo se oye a las esposas infamar a sus esposos con sus murmuraciones, y a estos publicar los defectos de sus mujeres, y hasta las lenguas de los hijos se afilan muchas veces contra sus padres. ¿Y qué resulta de todo esto? Resultan daños irremediables en la fama, daños en los bienes de fortuna, daños en las almas por las iras y odios que de aquí nacen, daños a los particulares y daños a las costumbres públicas que estragan en tales términos, que se pierde el horror que causa el pecado y la vergüenza de cometerle. Por todas estas razones que tenía bien meditadas el expresado Santo Tomás, pudo decir con toda verdad que por este vicio especialmente está en peligro todo el género humano. Después de haber visto qué cosa y qué pecado es la murmuración, pasemos a descubrir los diferentes modos que hay de murmurar. Algunos murmuran aun cuando parece que alaban. Verdaderamente, dirán, que tal muchacha tiene habilidad, es trabajadora y de un entendimiento despejado, pero la infeliz tuvo la desgracia de que fulano la engañase. ¡Oh perversa alabanza! Estos hacen como aquellos encantadores de quienes habla Olao Magno, que con bellas palabras hechizaban. ¡Qué hermoso niño!, decían. ¡Qué viveza y gracia manifiesta! Y apenas dichas estas palabras se sentía herida la criatura, y no paraba hasta morir. Otros murmuran con capa de caridad y compasión. Veréis, dice San Bernardo, a una persona que pasa por devota arrancar un profundo suspiro diciendo: ¡ay, desgracia! ¡Oh, profundos juicios de Dios! ¿Quién había de decir que tal casada, que parecía tan honesta, hubiese de ser infiel a su marido? Pues sabed que fulano la engañó. Con sentimiento os lo digo, encomendadla a Dios, es digna de toda lástima. ¡Oh, qué bella compasión y caridad destruir una fama irreparable! Dicen los naturalistas que hay un veneno que si se toma solo apenas daña, y es muy fácil de curar, pero que si se da con leche u otra bebida agradable, se hace el remedio casi imposible. Así también, cuando va sola la murmuración, a veces no se cree, porque se teme que nace de odio y mala voluntad. Pero cuando viene mezclada con palabras santas y compasivas, se le suele dar tal crédito que queda irreparablemente perdida la reputación de la persona de quien se murmura. Semejantes a estos son los que, afectando gran celo, descubren faltas ocultas del prójimo. ¿Quién creyera?, dirá una persona que pretende pasar por devota. ¿Quién creyera que fulano fuese capaz de engullirse un juramento falso? ¿Que el otro anduviese en tratos indignos? ¿Que el de más allá hubiese robado una iglesia? Yo ni soñar podría tales maldades, y me horrorizo al ver lo que está sucediendo. Y de esta suerte, con apariencias de celo, van descubriendo los robos, injusticias, flaquezas y amistades criminales. Este es un modo de murmurar muy cruel. Dice Plinio que la lengua del lobo es tan áspera que aun lamiendo saca sangre. Así también estos, aun cuando parece que solo respiran santidad y que arden en el celo de la gloria de Dios, sacan sangre y destruyen la fama de la infeliz doncella, de la casada, de la viuda y de cuantos murmuran. También es muy cruel y solapado modo de murmurar
el que se hace con palabras cubiertas y ciertas reticencias con las que se dice mucho más de lo que se diría manifestando las faltas claramente. «Ah», dirá uno, «si yo podía hablar de fulano, más vale callar que murmurar. Yo no digo que Zutano no sea un buen hombre, pero, si yo pudiera descubrir todo lo que tengo en el buche, os horrorizaríais y haríais cruces». Estos son semejantes a una culebra de que dice Eliano que no tiene dientes, pero de un aliento tan pestífero que con él comunica el veneno. Así esta especie de murmuradores parece que no tienen dientes para destrozar la fama de su prójimo, pero con sus expresiones solapadas comunican el veneno de la murmuración más profundamente que si murmurasen a cara descubierta. Otros, para desahogar su odio contra el que les injurió, echan mano de palabras infamatorias. «¿Qué piensa?», dirá una mujer que riñó con su vecina. «Piensa que soy como ella, que frecuentemente se embriaga. Piensa que soy como ella, que tal día robó una sábana o una gallina a fulana. Que mi casa está abierta como la suya para toda suerte de gente». Otra, picada de envidia o venganza, dirá: «¿No veis aquella cómo va? Parece una princesa. ¿No veis qué vestido lleva, qué sortija, qué cadena de oro? Pero qué mucho, si tal caballero, tal labrador rico, o aquel sujeto de su posición la visitan con excesiva libertad. Si supierais lo que yo sé, ¿Qué es todo esto, oyentes míos, sino murmurar malignamente, destrozar famas y abrirse las puertas del infierno? «¿Pero cómo?», me dirá alguno, «por esto ir al infierno? Yo no me finjo estas cosas. Si las digo es porque me las han contado. Relata refero. ¿Y qué? ¿Por esto ya es lícito publicarlas? Hizo mal el que tales cosas ocultas te descubrió, y mal harás tú si las descubres a otro que las ignoraba. Mientras no es pública la falta, el que la cometió tiene derecho a su fama. Por consiguiente, nadie tiene facultad de extender su infamia descubriendo la falta al que la ignoraba. Pero a pesar de ser esta una verdad clara y manifiesta, lo que se practica es todo lo contrario. Apenas uno sabe una falta, cuando ya la comunica a su amigo, éste al suyo, y así, de mano en mano, dentro de breve tiempo vienen a ser públicos unos delitos que debían estar 4 varas bajo de la tierra. Y lo peor es que lo que en sus principios se refería como dudoso y como un hecho de ninguna consideración, al fin viene a publicarse como cierto y delito gravísimo. En la historia romana se escribe de un marido que quiso hacer prueba de su mujer si sabría guardarle un secreto. Para esto fingió y le dijo que cierto día, después de haber padecido un gravísimo dolor de vientre, hizo un grande esfuerzo y arrojó por la boca un cuervo vivo. «Pero mira», le dijo, «no se lo digas a nadie». «No temas», respondió ella, «estás seguro de mi fidelidad». Apenas salió de la vista de su marido, encontró una amiga y le dijo: «Acabo de saber un suceso muy extraño, pero es bajo de riguroso secreto. Si me prometes guardarlo, te lo contaré». «Sí, mujer, te lo prometo». «Pues sabe que mi marido el otro día tuvo un fuerte cólico, pero vomitó y sacó 2 cuervos vivos, y con esto quedó curado al momento. Esta tampoco guardó el secreto. Contólo a su vecina, pero añadió un cuervo más, diciendo que el fulano había arrojado 3. Y así de unos a otros vino a publicarse que el tal sujeto había criado en el vientre un nido de cuervos, y que arrojándolos a la vez había echado 9. Así puntualmente pasa hoy día en punto de murmuración. Cada uno aumenta la falta que refiere del prójimo. Al principio es una friolera, y aún muy dudosa, y a poco tiempo se la ve andar como un crimen atroz, y tan cierto como el sol que nos alumbra. Finalmente, es también murmurar el referir cosas infamantes, y que en otro tiempo fueron públicas, pero que después vinieron a quedar ocultas, y a perderse la memoria de ellas, y a borrarse la infamia por una vida honesta y arreglada. Y así quien dijese: «Mira, aquella que pasa por beata, cuando doncella era muy descocada. Tanto y tanto quiso divertirse y ser galanteada, que al fin la engañaron. Fulano, a quien ves que todos respetan como un apóstol, cuando joven lo hallaron en una conjuración, y otra vez complicado en el robo de una iglesia,
Quien dijese estas u otras cosas semejantes pecaría sin duda, porque quitaría injustamente la fama, que aunque perdida en otro tiempo, ya se había recobrado con una vida ejemplar. Por conclusión de esta materia quiero decir 2 palabras acerca los que escuchan la murmuración, pues me hace temblar una sentencia de San Bernardo que dice: no es fácil definir quién peca más gravemente, el que murmura o el que oye al murmurador. El primero tiene el diablo en la lengua, y el otro lo lleva colgado en las orejas, y asegura San Paulino que no habría murmuradores si no hubiese quien los escuchase. Esto supuesto, digo que todos los que incitan a otros a murmurar de cosa grave, preguntando acerca de los defectos del prójimo, o manifestando placer en oírlos, o de otro modo cooperando eficaz y moralmente a la murmuración, pecan no solo contra caridad, sino también contra justicia, y aún contraen obligación de restituir, si no restituye el mismo murmurador. Aquellos también que, aunque no promuevan la murmuración, pero la oyen con gusto, y se alegran de que se infame a fulano por el odio que le tienen, pecan asimismo gravemente. Y aun aquellos también que ni incitan a la murmuración, ni se alegran de ella, pero que podrían fácilmente impedir la murmuración grave que daña notablemente la fama del prójimo, y no la impiden. No me atrevería a excusarlos de pecado mortal contra caridad, lo mismo que aquel que viendo quemar o saquear la casa de su vecino, y pudiendo impedirlo, se estuviese con las manos en el seno y no lo estorbase. Cuidado en esto, padres y madres, amos y amas y demás superiores. Cuidado en disimular a vuestros súbditos que se atreven a murmurar en vuestra presencia. Revestíos de la autoridad que os da vuestro estado. Reprended severamente y castigad en la forma que podáis según prudencia a los vuestros, que se atrevan a afilar sus lenguas y robar la honra del prójimo con la murmuración, de la misma manera que lo haríais si supierais que trataban de salir a un camino real para robar a los pasajeros. De otra suerte os expondríais a cargar sobre vuestros hombros los pecados ajenos. Los demás que no tienen autoridad sobre los que murmuran, deben animarse también a hacerlos callar, y si no se atreven a resistirlos, ni a ausentarse de la conversación, por lo menos demuestren disgusto de oírlos, y con el semblante triste y sañudo, denles a entender que no solo no aprueban, sino que les incomoda la murmuración, que así nos lo aconseja el Espíritu Santo. El viento del aquilón disipa las nubes, y el rostro triste disipa la lengua detractora. Finalmente, para cumplimiento de lo que propuse al principio, debía aquí tratar de la obligación que tienen los murmuradores de restituir la fama que han quitado y los daños de hacienda que han ocasionado con sus murmuraciones. Pero, como este punto es bastante delicado, me contento con daros un consejo general, y es que si tuvierais la desgracia de caer en pecado de murmuración que dañase la honra o hacienda del prójimo, lo confeséis con toda verdad y claridad, y hagáis aquello que os aconsejare un sabio y virtuoso confesor. Mas para que no os veáis en esos compromisos, seguid el consejo que os da Dios por Salomón. Aparta, hijo de ti, la mala lengua, y estén lejos de ti los labios murmuradores. Hablad bien de todos, y con entrañas de caridad defended a los ausentes cuyas famas vieseis destrozar con murmuraciones o falsos testimonios. En fin, haced por vuestros prójimos aquello que quisierais hiciesen por vosotros. Sed compasivos y misericordiosos, y de esta manera alcanzaréis misericordia y gracia, y finalmente, el premio de la gloria. Amén. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.